León, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de la película Mano de Obra, un título que forma parte de la sección oficial de esta 67 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar de la película y contestar vuestras preguntas, tenemos el placer de contar hoy con uno de sus intérpretes, Hugo Mendoza, su productor, Michel Franco, y su director, David Zonana. Un poquito para abrir fuego, por así decirlo, me gustaría un poquito que explicarais cómo surge la película, ¿no? Quizá primero David, que es el director. ¿Es tu debut, tu primera película? Correcto. ¿Y por qué empezar tu carrera en el largo con este tema? ¿Qué es lo que te interesaba, ¿no? Especialmente? Sí, pues bueno, todos sabemos que en México y otros países, Latinoamérica y alrededor del mundo hay mucho contraste social y económico, y es algo pues con lo que vivimos y yo también crecí en México, ¿no? Entonces pues es un tema difícil, pero a la vez está muy presente y pues al crecer siendo testigo de todo eso surge la idea de hacer esta película, ¿no? Michel, estábamos hablando antes que es tu quinta vez en el festival. Sí. Y tú has compaginado tu carrera como director con tu carrera como productor. Has producido a directores como Lorenzo Vigas, a Gabriel Ripstein, pero además con David tenéis una relación bastante especial porque también has sido productor de sus cortometrajes, ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, ¿qué es un poquito lo que te interesa del mundo de David, ¿no? Y por qué te has decidido también a respaldar esta primera aventura, ¿no? Pues yo en principio, como bien dice, soy director, pero alrededor de la casa productora se ha formado una amistad y una no planeada colaboración muy intensa con Lorenzo Vigas, con Gabriel Ripstein. Todos nos ayudamos en nuestras películas. Y a David lo conocí en 2012 en Cannes, cuando yo presentaba Después de Lucía. David tenía 20 años, 21. Y pues le llamó la atención el cine, empezamos a frecuentarnos, empezó a trabajar en mis películas poco a poco. Después probó suerte con los cortometrajes, muy a su ritmo siempre, y un día me sorprendió con que tenía un guión para un largometraje no me había contado mucho de la historia ni nada. Cuando lo leí pensé que valía muchísimo la pena y pues como productor yo solo ayudo a los directores a hacer la mejor película que ellos van a hacer, ¿no? Entonces, pues el mérito es enteramente de David. Uh-huh. Y bueno, Hugo, por último, creo que también es primera película para ti, ¿no? Sí, claro. Un poquito, sí. ¿Y cómo te viste implicado en esta experiencia? Pues para mí es una experiencia de vida muy, muy padre. No, yo no me dedico al cine. En general yo soy trabajador, me dedico a otra cosa, pero fue una experiencia muy buena trabajar con David y con todo el equipo. Fue una experiencia de vida muy, muy buena, buenísima. Muy bien. Sí. Tenemos una pregunta ya aquí, ¿no? ¿Tenías tú? No, aquí, te viene por aquí. Hola. Bueno, enhorabuena. Sobre todo me ha gustado mucho cómo habéis cerrado la película. Me gustan las películas que quedan bien resueltas, digamos. Y tengo una pregunta sobre el personaje principal. No tengo claro si el personaje principal es mala gente o no. Depende del rato de la película, pienso menudo tipejo, y otros ratos me da la sensación de que simplemente gestiona las situaciones de según qué manera. ¿Cómo lo visteis vosotros? Pues yo creo que no me gusta justo encasillar a mí a la gente como buena o mala, ¿no? No siento que hay alguien en el mundo que sea totalmente bueno, totalmente malo, y en este caso, pues las circunstancias y él mismo pues, se lleva a esta situación, ¿no? Empieza de una forma, pero termina empoderándose y eso saca pues otra parte de él. No sé si David o querías. Pues, Michel, pues sí, yo estoy de acuerdo con David. Las películas son interesantes justo cuando pues tienen los personajes esa complejidad y dimensión psicológica en la que, pues, como en la vida, ¿no? Todos somos capaces de cosas terribles y tiene que haber esa dimensión en el cine. A mí me gusta mucho eso de la película. Lástima que no pudo venir el actor Luis. Luis Alberti. Sí.
Pero tenemos a Hugo, que hizo un gran papel. Porque además Luis Alberti es actor profesional, ¿no? Creo que es el único del reparto que es actor El único, profesional, ¿no? sí, Luis es el único actor. Claro. Los demás son gente con experiencia en la construcción, ¿no? Hugo y también el grupo de albañiles que están ahí, pues todos han vivido de eso, ¿no? Entonces… Ese fue uno de los puntos importantes que platicábamos mucho David y yo cuando leí el guión, si debían ser actores profesionales o no, si debían ser 2 o 3 o solo uno, y pues David tomó todas las decisiones, pero lo íbamos discutiendo paso a paso. Y ahí están Heréndira y Darío Yazbe, que también son productores de la película. Darío es el protagonista de mi primer película y aquí es productor, entonces es parte de este grupo que hablaban. Sí, tenemos otra pregunta aquí en primera línea, después de ella. Hola, sí, yo soy Adela Maxwiney del Sol de México. Quería preguntarte si bien es cierto que tu papel como director pues marcó todo, ¿no? Pero ¿qué peso tuvo Luis Alberti, que aunque yo lo he visto en 3 películas y siempre me sorprende como el único actor profesional que estaba con otro equipo de trabajadores de la construcción? Sí, Luis es un actor, la verdad, con mucho talento y pues en este caso aportó muchísimo a la película justo por eso, ¿no? Porque estaba rodeado de gente que no tenía experiencia actuando y pues fue una ayuda, un apoyo muy importante para mí al momento de estar haciendo las escenas y demás. Pues él tiene cierto colmillo y un ritmo y distinto, ¿no? Y ayuda mucho a llevar las escenas y hacerlos sentir a ellos también cómodos y pues la mezcla en realidad fue muy buena, ¿no? Por una parte él aportando toda esa experiencia y ellos al mismo tiempo pues dando mucha naturalidad, pues creando este mundo de albañilería que es muy difícil de recrear y creo que la conjunción pues funcionó bien. Sí, tenemos hola, aquí. yo quería preguntar acerca de la inspiración de lo que es la historia y saber también si hay un fenómeno aquí en España, es como fenómeno de ocupas, no sé si Sí. en México cómo está planteado, cómo se ve en la película. Sí, digo, es lo que preguntaba al inicio, pero para ir un poco más profundo, pues la película parte de los contrastes sociales que existen en México, pero también es un estudio humano, ¿no? Pues, lo que uno puede llegar a hacer con algo de poder, ¿no? Y cómo pues, la transición muchas veces entre las dificultades que uno puede tener en su vida y al tener a lo mejor algo más de recursos, de poder, pues muchas veces acabamos corrompiéndonos, ¿no? La corrupción pues es parte de nuestra sociedad y es triste y pues la idea también surge un poco de ver eso, ¿no? De observar a la gente, políticos, empresarios. Es un mundo difícil y también gente normal, ¿no? No todo también es la gente más importante, sino pues la población común también tiene corrupción y a veces nada más no lo notamos, ¿no? Pero surge de la suma de esas dos cosas. Sí. Ah, perdón. Sí. No sé hasta qué punto es de corriente hacer esto de ocupar casas. En México y les por llaman el abogado que… paracaidistas. Sí. que se van allí para acá. Cuando ocupan un terreno, una casa en desuso, les llaman paracaidistas. Sí, pero es muy común. Enfrente de mi casa hay una casa ocupa. Lo digo por el Sí. personaje del abogado, que se supone que te soluciona luego Sí. el que pasa a ser legal. No, hay facilitadores, digamos, y hay asociaciones, organizaciones populares, ¿no? Que pues existen en México. No sé si es exactamente en España, no conozco la situación, pero en México, pues entre corrupción y pues otros factores, dinero y demás, sí sucede mucho, ¿no? Y algunos se quedan con las propiedades, otros no, pero de que existen estos facilitadores, sí existe. Teníamos, sí, allí. Digamos que el mensaje original de la película vale. Cuenta algo así como la casa para el que la trabaja, ¿no? Pero luego al final de la película parece que prevalecen pues otro tipo de valores más individualistas, ¿no? ¿Eras lo que quería reflejar? Sí, por supuesto.
Pues justamente regresando al tema de la corrupción, ¿no? Los valores idealistas con los que muchas veces empieza una revolución, ¿no? En este caso, pues, se hace una revolución en un microcosmos que acaba viendo a su líder principal corromperse, ¿no? Y pues destruir todo por lo que pelearon todos. Entonces, sí. Sí, teníamos aquí primero. Otra vez yo, aquí. Sí, en primera fila. Quería preguntar sobre la primera escena. ¿Cómo habéis rodado eso? ¿Habéis tirado un muñeco, un actor, por la ventana? No contestes, no contestes. Es secreto. No, sí, Ese lo enterramos en el jardín. Sí, no, es un tipo de verdad, un stunt que cae de un piso arriba en un colchón. Sí. Pues Sí, dos ahí había preguntas. otra. Uno de rodaje que es muy breve, que sería el motivo de los aguaceros, así que solamente vinieron o eran esperados o cómo era. El segundo sería un poco más de las ideas de la película. Es decir, se ve que se trata de formular algo sobre una comunidad solidaria y luego también si eso está en conflicto en la película o acorde con la noción de lo que es una familia, ¿no? Porque esto yo vi una tensión y no sé si tú lo viste así o no. Sí, claro, pues justo se crean estas tensiones como en cualquier comunidad, ¿no? Y es también un poco del tema de la película. Yo nunca he visto una comunidad que funcione a la perfección, ¿no? Es una utopía. Y creo que en cualquier sistema económico, cualquier sistema social, siempre hay dificultades que van surgiendo y más si se filtra la corrupción y el empoderamiento y demás, ¿no? Entonces, una familia es un ejemplo muy chico y una comunidad más grande hasta un país, ¿no? Entonces, pues bueno, crece la dimensión o sea chica, dependiendo del caso. Y en el tema del agua, no entendí esa pregunta. Que es la lluvia. La lluvia. Sí. ¿Cómo lo resolviste? Si llovía de verdad. Si llovía de Ah, no. Sí, es un motivo. Es justo. Sí. Es un motivo de. A mí me interesa mucho, primero que nada, el contraste de cómo se baña él y cómo se baña en la casa, ¿no? Ese tema, empezando por ahí. Y después la lluvia es un poco pues, el mundo cíclico se le inunda la casa y se le acaba inundando después donde vive él, en la bodega. Es un poco representar lo cíclico de las cosas y todo acaba donde empezó, ¿no? Prácticamente. ¿Eran pipas de agua? Eran pipas de agua, no era de verdad. Sí. Tenemos otra allí. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre el reparto. Me llama mucho la atención que sean actores y actrices no profesionales porque realmente bordan todos y todas sus papeles. ¿Cómo es la búsqueda de esos personajes? ¿Dónde busca y cómo siente es este o es esta la persona que busco? Pues fue interesante porque nos adentramos pues, en un bar donde vive Hugo, justamente es un barrio popular en las afueras de la Ciudad de México. Y pues un trabajo de mucho tiempo, que toma mucho tiempo, primero pues generar lazos de confianza, ¿no? Porque hay desconfianza de ambos lados, ¿no? Ellos también dicen, ¿quiénes son estos tipos que quieren hacer una película acá? Pues ¿por qué les vamos a creer, no? Pero poco a poco se crean lazos y amistad y pues partiendo de ahí vas conociendo gente y vas haciendo alguna que otra prueba y pues hay gente con mucho talento, ¿no? También, o sea, el problema es que muchas veces no se descubre, pero pues, hay gente talentosa, sensible, y pues el reto está en encontrarlos, ¿no? Aquí Hugo pues también a lo mejor puede platicar un poco cómo fue su experiencia en eso, sí. Sí, el llamado que nos hace a través de Lalo, el director de casting, fue así de andar buscando en las calles donde yo vivo y al principio había desconfianza porque no creíamos, la gente era incrédula que anduvieran buscando gente dentro del barrio, pero Lalo dio la confianza de ese lazo con David y la gente después empezó a participar, a empezar a hacer casting y al principio no lo creíamos, ¿no? Era así como que muy incrédulo, pero sí se fue dando poco a poco. Más bien la confianza que ellos dieron para que la gente también pudiera abrirse, porque al principio es como que muy ilógico en nuestro barrio que alguien anduviera así
buscando, porque haciendo casting en la calle, pues no, yo que lo pensaba era casting en un estudio, en un set o algo así, pero en la calle jamás, ¿no? Sí. Sí. Pues ve al micro por si no te escuchamos. Ahí, tienes uno. Sí, esa búsqueda, ¿cuánto tiempo supuso buscar Fueron estrechar como- todas esas relaciones? Como y al final- 4 o 5 meses. Específicamente con Hugo se integró después. Había otra persona en su papel, pero me acabé decidiendo por él. Entonces creo que a ti te tocó Como mes y medio. mes y medio antes de filmar, le tocó a Hugo tal vez, o sea, tampoco hubo tanto tiempo. Sí. Tenemos allí otra. Sí, un saludo. Evidentemente, como latinos, me interesa mucho el poder conocer un poco su opción, su sistema de pensamiento. En América Latina, pues ya lo sabemos que hemos estado luchando mucho en contra de los antivalores, de aquello que nos ha ido a dar a conocer al mundo, y como comunicadores nos interesa mucho sacar lo bueno. He visto que en la película se le ha dado mucha prioridad a lo nefasto, ¿no? A lo negativo, a lo que busco, lucho, pero sin importarme cómo lo consigo. ¿Por qué la opción de mostrar ante un mundo con una película bien hecha? Además que felicito por esa combinación entre actores profesionales y actores no profesionales, porque eso le da un poco de espontaneidad dinámica a la película. A ver, ¿por qué optar justamente por mostrar ese, digamos que antivalor, pudiendo haber tomado desde esa misma forma de pensar, haber tomado una opción en la que se pusiera de relieve lo que son verdaderamente ustedes como mexicanos, que tienen unos valores impresionantes? Tuve la oportunidad de vivir un tiempo allí, soy de Venezuela, pero me gustaría saber por qué esa opción, sobre todo por ser jóvenes. Sí, pues no sé, a lo mejor soy muy negativo, pero pues es parte de lo que yo veo, ¿no? Son dos caras de la moneda. Como tú dices, México es un país que a mí me encanta, ¿no? Y tiene pues características que ni tengo que mencionar acá, ¿no? Todos conocemos de México y obviamente tiene su lado muy brillante y muy vibrante, y tiene también pues valores oscuros, ¿no? Que en este caso son reflejados en la película. Digo, no como país en general, pero pues eso me interesó hablar un poco de ese lado, ¿no? Del lado de la corrupción moral que a veces podemos tener, ¿no? Como mexicanos o como personas de cualquier país, contextualizado en esta lucha social que pues nunca es fácil, ¿no? Generalmente una lucha social va a ser violenta de algún tipo, entonces es difícil reflejarla con valores más luminosos en este caso, ¿no? Y la autocrítica es importante. Para que las cosas mejoren realmente, pues hay que discutirlas abiertamente, aunque no sea el mejor lado del país o de la sociedad, pues vale la pena que se discuta. Sí, ahí tenemos otra. Sí, hola. Bueno, llega un poco tarde, así que si repito alguna pregunta me disculpáis. Entiendo que han dicho que hay actores profesionales y no profesionales, y de la manera que está rodada la película, está como un plano por cada secuencia, y entonces me interesa saber, desde la escritura de guión, cómo se aborda los ensayos y el planteamiento de cada situación, y cómo abordas el texto con los actores no profesionales, hasta qué punto se escribe o se va encontrando y qué libertad dejas, porque al final, como no hay montaje, puedes permitir montaje en la misma secuencia, puedes permitir esa frescura, ¿no? Sí. Un poco ese proceso. Pues ellos en realidad nunca leyeron el guión. O sea, yo sé que tengo mis limitantes en el mundo de la albañilería, pues yo no tengo la experiencia, digo, por más investigación que pueda haber hecho o trabajo de campo y demás, siempre hay algo que yo no voy a poder escribir, ¿no? Y ellos aportaron mucho en ese sentido. Las escenas pues entendían lo que yo necesitaba en cada escena, pero yo los dejaba a ellos desenvolverse con las pautas y los ritmos que yo iba marcando, pero el mensaje lo podían decir a su manera, ¿no? Eso es también a mí la forma de trabajar que me gusta, y más si estoy trayendo gente que no son actores profesionales porque son albañiles, pues utilizarlo, ¿no? Y aprovecharlo. Sí. ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos aquí en primera fila otra. Yo quería preguntar sobre la denuncia de las instituciones. Hay, bueno, cuando firman
diciendo lo del hermano que bebía o así, esa investigación, y también el sindicato que aparece, que parece que no va a favor de los trabajadores, pero luego se centra toda la acción precisamente sobre los trabajadores. Quería decir, ¿era también buscado simplemente dar esos puntos de denuncia o cómo? Sí, digo, más que apuntar, señalar dedos contra instituciones, a mí lo que me interesaba era hacer ver lo aislados que están, ¿no?, los trabajadores y de instituciones o de apoyo de todo sentido. Eso es lo más fuerte, ¿no?, lo desprotegidos que están en casos de accidentes o en casos de pues, que no les pagan, ese es el tema principal. Y pues eso refleja un poco la situación de… No, lo digo porque la respuesta un poco es, digamos, gestionémonos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Pues sí, o sea, al final las instituciones, buscan justicia aunque luego derive en lo que pasa en la película. Ellos buscan justicia por mano propia, que es lo que vemos 1000 veces, ¿no? David hace rato dijo que dijiste tal vez soy negativo, pero yo no lo pienso. O sea, yo creo que es objetivo, y plantear que en México las instituciones funcionan de otra manera y ayudan a esta gente que, como dices, está desprotegida, eso sería pecar de un optimismo, ¿no, Hugo? O sea, siempre está en contra del débil la ley. Claro, como lo pueden ver en la película, es efectivamente así como pasa. El trabajador en el ramo de la construcción siempre ha sufrido de abusos, como se ve, que no nos quieren pagar. Entonces, de alguna manera se presenta esta oportunidad dentro de la película, ¿no?, de como que una ilusión de decir, sí, pues yo la hice, yo me quedo con ella y vamos a hacer el papeleo correspondiente, pero que a final de cuentas, por la mala comunicación entre compañeros, pues nos terminan expulsándonos de la misma casa, porque en realidad pues no, desde un principio no era de nosotros, ¿no? Y pues nada más. Y otro punto importante, hay esta idea de que son personas que van a llegar tarde, que van a faltar al trabajo, que no puedes contar con ellos. Nunca hubo falta de compromiso, o sea, nunca, o hay estas ideas falsas de serán borrachos, serán así, serán así. Hugo y todo el equipo de actores, ¿no? Platícalo, o sea, fueron completamente profesionales, serios, nunca faltó nadie. Entonces, si se les trata bien, responden bien, pero pareciera que… Es lo que decía hace rato, es la falta de oportunidades, ¿no?, que es lo difícil de estas situaciones, que pues es gente que nada más no hay opción de hacer algo distinto o de tal vez tener un trabajo más serio y demás, porque la situación económica es muy difícil, ¿no? Pero teniendo las oportunidades en esta película, pues fue increíble, ¿no? Además de hacerlo con total profesionalismo, que eso era la duda, cómo iba a fluir, pues además entablamos relaciones íntimas y amistad, y eso fue pues, lo más interesante. Efectivamente, como dice Michelle, el hecho de que seamos trabajadores del ramo de la construcción, así como me dijo David desde un principio, ¿no? Aquí vas a cumplir así, 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 y pues sí, se llevó a cabo, nunca faltamos, los demás compañeros nunca faltamos, y en eso pues yo creo que también podemos demostrar que en nuestro trabajo en la construcción pues es lo mismo, cumplimos al pie de la letra lo que se nos indica, pintar, no sé, cualquier cosa, y luego a veces el dueño, los patrones, ellos son los que generan esta situación porque no pagan, porque no cumplen, porque no nos protegen, porque no hay seguridad. Eso es. Sí, tenemos allí otra. Sí, hola. David, ahondando un poco en el proceso de trabajo que has dicho que, bueno, que es el tuyo, que es el que te interesa y que a mí también me interesa particularmente, pero un poco regresando un poco hacia atrás, no tanto a la puesta de escena, mi pregunta es la siguiente, que bueno, son dos. Uno, ¿en qué medida en cuanto te involucras en este grupo y vas conociendo a la gente, vas modificando la historia a raíz de lo que vas conociendo? Y incluso yéndome un poquito más atrás, ¿cómo de armada estaba la escaleta y cómo de plasmada es, como, al final, si es muy fiel al origen
¿O realmente ese proceso de involucrarse y de realmente conocer la realidad, incluso las características particulares de cada personaje, te modifican tu visión y por ende la película, ¿no? Pues digo, más allá de conocerlos a ellos ya una vez que se acercaba el rodaje, yo hice trabajo de campo varios meses, ¿no? Cuando estaba escribiendo el guión, pues sin conocerlos a ellos y antes de empezar el proceso del casting, pues yo me iba con mi libreta a construcciones y escuchaba de qué hablaban, cómo decían las cosas y anotaba, y eso obviamente fue parte fundamental del guión. Ya después, cuando los conocí a ellos, ya había un guión pues, prácticamente terminado, pero siempre pues tomando en cuenta que estuve mucho tiempo trabajando con otros albañiles y hablando con ellos y pues empapándome de ese mundo. Y luego cuando ellos se integran, pues claro que también hay que aprovechar las características individuales de cada uno. El guión ya no cambió dramáticamente, pero cada personaje tiene su personalidad y eso se usa, ¿no? Y ya que te interesa el proceso, el rodaje, gracias al buen trabajo de todos, terminó temprano. David acabó una semana antes y el tiempo, dinero, recursos que sobraron se usaron para reshoots. Sí. No de escenas que estaban mal, pero cuando veíamos el corte y pensábamos esto podría ser un poco mejor, pues... Sí, el tiempo era holgado, lo planeamos holgado porque pues, no sabíamos cómo iban a reaccionar en cámara y yo dije, si hacemos el plan de rodaje apretado, vamos a estar a lo mejor corriendo y ellos se van a poner más tensos y demás, pero lo hicieron tan bien que sobró tiempo y como dice Michelle, hubo posibilidad como estábamos editando simultáneamente también, pues íbamos viendo la película en vivo casi y había tiempo de mejorar lo que quisiéramos. Sí, sí. Y siguiendo también con este tema y yéndome ya un poquito más atrás, este tipo de procesos en que en el guión está en escaleta o dramáticamente configurado, pero sí que es cierto que hay que buscar ese casting y que sí que es cierto que luego los diálogos, ¿no? son más frescos o son más inesperados, y ya también es una película para Michelle. ¿Cómo eso se plantea en desarrollo, ¿no? ¿Hay dificultades a la hora de plantear ese tipo de guiones o realmente porque ahora se está trabajando mucho así, ¿no? Entonces, es un poco cómo se ven o qué dificultades puede haber a la hora de plantear ese tipo de proyectos, ¿no? La manera en que trabajamos en la casa productora, y depende de cada director obviamente, pero mis películas y esta y la 600 millas de Gabriel Ripstein, lo que hacemos es asumir que no todo va a salir perfecto a la primera. Y entonces nos damos ese espacio, ese tiempo para poder refilmar, para poder reescribir, para poder cambiar. Pero hay algo muy importante, es la ópera prima de David y él es productor. Para mí es una condición cuando produzco una película que el director también sea productor, porque entonces no es que yo soy el que está obligado a resolver todo, ¿no? Lo resolvemos juntos. Y tampoco hay un tema de poder, es que yo soy el productor y entonces se va a hacer así, es parejo. Al final lo que tiene que ganar siempre es la película. Entonces se hace lo que se tiene que hacer para que eso suceda, ¿no? No sé si me explico más o menos. Pero por eso David es productor igual. Y porque la produjo, pues. O sea, él fue personalmente, no hubo un scouter, la casa es un tema importantísimo en la película y David personalmente la fue a buscar con Darío y encontraron la locación y la negociamos nosotros. O sea, no es el mega equipo de producción donde delegas todo, ¿no? Nos encargamos muy en campo de todo. Tendríamos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. Bueno, si no, voy a cerrar yo con una cosa que me llamó la atención viendo la película y que tiene algo que ver un poco con lo que se comentaba por ahí. No sé, David, ¿hasta qué punto consideras que tu película es un poco una prolongación en cuanto a estilo, a puesta en escena, por así decirlo, de tus cortos? Pienso en Princesa, Hermano, Sangre Alba, ¿no? Donde, bueno, hay digamos, pues cierta, yo creo que son películas muy rigurosas a la hora de plantearse cómo resolver las escenas. Ahí se hablaba de
los planos, es decir, plano por secuencia, etcétera, incluso cierta distancia de la cámara, la renuncia a una austeridad, ¿no? La renuncia a ciertos efectos que se utilizan en otro tipo de películas. Bueno, si podías explicar un poquito, yo creo que la película, ¿no?, en ese sentido trabaja por esa línea, ¿no? Sí, pues creo que, como tú dices, es una continuación de mi trabajo y de un estilo que pues, estoy desarrollando todavía igual, porque pues, es obviamente la ópera prima. Y hasta ahora me ha interesado más que nada resaltar la historia y la narrativa y los personajes, y es el estilo que me ha permitido explotarlo de la mejor manera y enfocar la atención en eso, ¿no? Sin a lo mejor darle prioridad a temas estéticos o demás. Digo que la película es estética en sí, pero concentrándome en la historia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces no queda más que agradecer la presencia y mucha suerte con la película. Gracias.